Estimados colegas, les vamos a presentar el maestro Jorge Óscar Roquet y su servidora, la doctora Edith Ariza Gómez, ambos docentes e investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, de la Ciudad de México, los elementos que diversos autores han analizado para la evaluación del académico. Este proyecto forma parte de nuestra investigación denominada Factores que influyen en el aprendizaje. La educación y los elementos culturales que promueve se han considerado elementos fundamentales en toda sociedad. Sin embargo, sus fines se han diversificado en el transcurso del tiempo. Hoy en día se demanda de la educación superior, además de las tareas de transmitir, promover y producir conocimiento, la de contribuir a resolver los diversos problemas que nos afectan, tales como la pobreza, la intolerancia, la violencia, el hambre y el deterioro del medio ambiente, entre otros. Algunos autores, como Morán, proponen que se tome en cuenta para orientar sus fines una ética de comprensión planetaria. Debido a la importancia social que ha cobrado la universidad, han proliferado los estudios sobre sus formas de organización y sus actores. Los estudios de Clark señalan que en las últimas décadas se ha conformado un nuevo campo de estudio sobre los académicos y sus formas de agrupación debido a que son uno de los actores que le dan vida a la universidad. Jack Kent, en 1986, menciona que la consolidación y evolución del cuerpo académico universitario forman parte del proceso de transformación de la educación superior, que en nuestro país se desarrolla entre los años 1960 y 1985. Durante este periodo se observa, al igual que en otros países, el crecimiento de la matrícula de alumnos, la proliferación de instituciones educativas y el incremento del número de plazas académicas, donde la división y la definición de funciones se vuelven cada vez más complejas. Al aumentar los servicios culturales y cobrar mayor relevancia, la universidad se transforma lentamente en un mercado de trabajo donde surgen nuevos actores sociales. Dentro de las instituciones educativas existen procesos continuos de creación, transformación o disolución de los diversos grupos académicos que están regulados tanto por elementos internos como por el contexto externo y que deben ser evaluados. El desarrollo del cuerpo académico se encuentra en gran parte asociado a la misma evolución de las instituciones universitarias y también a la evolución de las diversas disciplinas. El modelo que se usa en esta investigación para integrar las dimensiones de estudio para la evaluación académica es el desarrollado por Beecher en el 2000 y propone que las formas de organización de los grupos académicos están fuertemente relacionadas con las tareas intelectuales que desempeñan y con sus habituales prácticas disciplinarias y sociales. Dentro de este contexto, los grupos académicos pueden ser vistos en forma metafórica como tribus, que tienen una identidad, delimitan sus territorios, elaboran y usan un lenguaje propio, tienen formas de comunicación, poseen costumbres, mitos, creencias, jerarquías y establecen relaciones de poder. Todos estos elementos se rescatan considerando la vida académica de los grupos, la cual está conformada por su actividad intelectual y por las formas de sociabilidad. Al académico se le atribuye el manejo, transmisión y producción del conocimiento. Se trata de un actor polifacético al que se identifica de acuerdo con sus diferentes funciones: docente, profesor, maestro, investigador, científico e intelectual, y tiene como punto en común que pertenece o está relacionado de alguna manera con las instituciones educativas. Hill, en el 2000, señala que para considerar todas las denominaciones que se han incorporado en el tiempo, se tiene que elaborar la constitución del académico como un actor social e institucional específico. Para evaluar los aspectos relacionados con las tareas académicas, se trata de manera indistinta a los académicos como sujetos individuales o como parte de un colectivo que nos remite a una vieja discusión sobre el individuo y la sociedad, ya propuesta por Weber. Para fines de presentación, se clasifican los estudios sobre los académicos en 5 grandes bloques: las condiciones sociales de producción y reproducción,
la normativa que regula la carrera académica, las identidades que resultan de la trayectoria académica, las formas de asociación y elementos culturales de los académicos y finalmente los que discuten acerca de los territorios académicos. Dentro del bloque 1, un aspecto que se incorpora en los estudios es la globalización y la influencia de los organismos internacionales que inciden en el ámbito educativo y en especial en las actividades académicas. Desde finales de los 80, la creciente demanda del desarrollo de ciertas profesiones que incorporan los avances tecnológicos han llevado a las universidades a ofrecer modalidades diversas de reentrenamiento laboral y a revisar sus procesos de formación inicial, centrándolos en una preparación básica orientada hacia el trabajo. Desde inicios de los 90, las referencias a la globalización y sus repercusiones educativas marcaron gran parte de las declaraciones oficiales y fueron solo utilizadas retóricamente para respaldar la pertinencia de una política de cambio en la educación superior. También se incorporan conceptos como las sociedades del conocimiento o el aprendizaje a lo largo de toda la vida, difundidos simultáneamente en los 90 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. Otras investigaciones que mencionaron la aparición de los estudios sobre la normativa que regula la carrera académica reportan que las primeras funciones académicas se estructuraban alrededor de la cátedra. Este hecho se remonta al siglo XV y representa una forma de acceso a los espacios de poder. Con el tiempo surgen los mecanismos de oposición para regular el ingreso a la cátedra y se definen requisitos y procedimientos cada vez más elaborados. En 1930 aparece en la UNAM el primer sistema clasificatorio, donde se reconocen las figuras del profesor titular, adjunto, libre y extraordinario, y se establecen como mecanismos de selección y promoción los criterios de antigüedad laboral y la competencia fundada en la idea de demostrar las capacidades en el ejercicio de las diversas funciones. Sobre la carrera académica, Hill y colaboradores en 1992 señalan que entran en juego diversos elementos tales como el ingreso, promoción, definitividad, trayectoria escolar, antigüedad laboral, experiencia y reconocimiento profesional. Según Galás, se considera la carrera académica como un espacio de articulación de la relación laboral, donde se vinculan los mecanismos y procedimientos de ingreso, promoción y permanencia con las condiciones de reproducción de los académicos como trabajadores asalariados. Para evaluar la identidad académica, se puede retomar un estudio realizado por García Salord, realizado en el 2001, quien reconoce la existencia de una diversidad de trayectorias académicas orientadas en tres ejes: indeterminación, discriminación y verticalidad. El eje de indeterminación se refiere al grupo ocupacional que puede encontrarse en diferentes etapas de constitución, emergencia, consolidación o desestructuración. El segundo eje de discriminación retoma la constitución del grupo donde existen diferentes generaciones, los pioneros, fundadores y herederos. El tercer eje de verticalidad se refiere al de la convivencia entre diferentes generaciones desiguales, donde se señala que existe un predominio de verticalidad que asume diferentes modalidades de poder, pero que presenta una debilidad entre las redes horizontales. Abundan los agregados académicos que se pueden ver como aquellos que trabajan en solitario. Algunos elementos de la identidad de los académicos se asocian con su formación disciplinaria y está fuertemente asociada con la concepción curricular que ellos tienen. Grediaga en 1999 señala que el problema de identidad es complejo, ya que los profesores universitarios pueden considerarse como miembros de una sola profesión o pertenecer a una multiplicidad de grupos profesionales.
Taylor, en 1986, propone que la identidad es un concepto psicológico para comprender una dimensión importante de la conciencia de sí mismo, la cual se evoca no solo desde el plano individual, sino desde el plano del grupo. En un estudio realizado por Greg Diaga en 1999 acerca de la génesis y evolución de los grupos disciplinarios en México, se observa que debido a que la mayoría de las instituciones de educación superior se centran en la enseñanza realizada principalmente por el profesor de asignatura, la trayectoria individual y colectiva de los académicos se aprende en la práctica por medio del ejercicio laboral. Para Bourdieu, en 1988, la cultura académica es una construcción social cuya transmisión o reproducción contribuye a reproducir el sistema de estratificación social, y acceder a la cultura es siempre acceder a una cultura específica. Al escribir desde un punto de vista antropológico, Bailey, en 1977, representa a la universidad como la cultura de una comunidad en la que cohabitan diferentes tribus. Cada tribu tiene un nombre y un territorio, arregla sus propios asuntos, entabla guerras contra las otras, tiene un lenguaje o un dialecto distintivo y una variedad de formas simbólicas para demostrar que está separada de las demás. Los estudios sobre la vida comunitaria hacen énfasis sobre diversos aspectos, como el prestigio, que en las profesiones consolidadas ocupa un papel central. Refiere al reconocimiento que hacen colegas sobre el desempeño profesional de sus compañeros. Según Brunner y Fliesfisch, en 1989, el prestigio define la calidad de las actividades profesionales y con base en ello las posiciones que deben ocupar sus integrantes al interior del grupo. El prestigio puede ser considerado como un mecanismo de regulación interna en los grupos profesionales. El territorio académico está delimitado en forma simultánea tanto por el área de conocimiento de los diferentes grupos como por las condiciones del establecimiento y sus características. Según King y Bowell, en sus estudios, señalan que las disciplinas agrupan a una comunidad, a una red de comunicaciones, una tradición, un conjunto particular de valores y creencias, un dominio, una modalidad de investigación y una estructura conceptual. Por su parte, las especialidades están formadas por comunidades que se apropian de un terreno específico del conocimiento. Según Brunner, en 1989, para que la institución pueda cumplir con su función controladora del orden social, necesita generar mecanismos clasificatorios para delimitar las posibilidades de expresión de las identidades, convirtiendo a los sujetos en objetos para ser clasificados. Mediante la regulación del presupuesto y el reconocimiento, la institución genera clasificaciones institucionales que permiten la inclusión y exclusión de distintos sujetos. Becher, en el año 2000, considera importante analizar las formas de comunicación de los grupos académicos y en su modelo propone analizar la densidad de población, los canales formales e informales de comunicación, la velocidad, frecuencia y extensión de las publicaciones, así como la práctica de citas bibliográficas, la competencia, la colaboración, los aspectos locales y globales. En general, el proceso de identidad de una disciplina dada empieza a perfilarse con bastante fuerza durante los estudios de licenciatura. Desde el inicio de la carrera académica, en la mayoría de las áreas puede estar marcado por la obtención de un grado académico y la calificación profesional se va adquiriendo por la experiencia en el campo. Para comprender la evolución académica, Becher propone en su modelo analizar los aspectos sobre la transición de la licenciatura a los diversos estudios de posgrado relacionados con diversos aspectos laborales y personales. La identidad académica es un elemento que se encuentra en construcción
y reconstrucción permanente, y que le proporciona al académico un referente para regular su forma de actuar. El problema de identidad es complejo, ya que los profesores universitarios pueden considerarse como miembros de una sola profesión o de una multiplicidad de diferentes grupos profesionales. Sin embargo, para evaluar aspectos de la identidad académica, aunque tiene como base los elementos disciplinarios, también se asocia con los elementos sociales y culturales de la trayectoria individual y grupal. Los académicos como grupo profesional, al ser contratados por una organización de educación superior, a la vez que establecen compromisos laborales con su lugar de adscripción laboral, mantienen un compromiso con la disciplina practicada. De esta manera, se presenta cierta tensión entre las demandas de la disciplina y las que demanda el propio establecimiento. La profesión académica se enmarca con los fines fundamentales de la universidad, docencia e investigación, que tienen lógicas y requerimientos de habilidades y recursos diferentes. A pesar de que la actual sociedad del conocimiento ha presentado nuevas demandas a la educación superior, los académicos no han dado una respuesta inmediata orientada al nuevo papel social de la educación ni a nuevas formas de organización académica. En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, que desde su origen se crea la figura de profesor investigador, a la fecha aún no se ha logrado totalmente que existan vínculos reales entre estas dos actividades de docencia e investigación. En este estudio se observa que los académicos que regularmente ponen en tela de juicio diversos aspectos de la ciencia o de la sociedad no cuestionan los elementos externos e internos que actualmente definen a la cultura universitaria. En general, las instituciones de educación superior se comportan como organizaciones conservadoras en los tiempos que estamos viviendo de grandes cambios, tanto internos como externos. Para evaluar y entender a los académicos, es muy útil la propuesta de Becher, quien los considera como tribus que tienen su propia historia, defienden su territorio y que construyen su identidad con base a mitos y creencias. Son comunidades cerradas donde existe una división del trabajo académico, donde persiste prioritariamente la participación individual. Aún falta tiempo para que las tribus académicas logren una participación donde se logre unificar los paradigmas del conocimiento, ya que actualmente en todas las disciplinas existen diversos enfoques. Se observa la necesidad de que la comunidad académica debe rescatar los valores asociados con la participación libre de fronteras para romper con el individualismo y recuperar la vida colectiva. Muchas gracias por su atención. Esperamos sus comentarios y preguntas en el desarrollo del Congreso.